Néstor, ¿Qué tal, Juan? ¿qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a hablar del amor, de ese sentimiento que nos invade por igual a nosotros ahora y a los romanos hace 2000 años. ¿Tú crees que existía el amor verdadero en la antigua Roma? No lo sé, a mí me han enseñado que lo del amor es un concepto del romanticismo que se inventa en el siglo XVIII. Bueno, pero sí, existía. Vale. Especialmente entre los jóvenes. Es verdad, tienes toda la razón en que la mayoría de la gente no se casaba por amor, los matrimonios eran concertados. Al final, lo importante para los romanos era la institución de la familia. Y dentro de esa familia, la mujer siempre quedaba un poquito por debajo del hombre. En la domus. Eso es. Y a pesar de ello, luego los romanos tenían una veneración increíble por la figura de la matrona, que es la mujer casada y con hijos, porque al fin y al cabo, ella y solo ella era la única que podía engendrar a nuevos romanos. Pero, ¿qué nos puedes contar? Bueno, estamos viendo escenas, digamos que domésticas de la antigua Roma, pero bueno, esto es lo que pasa después del amor. Efectivamente. Vamos a lo de antes, a lo del Claro, amor. una cosa es el matrimonio y otra cosa muy distinta es la sexualidad, ¿no? Estamos en un momento en el que el cristianismo todavía no estaba muy extendido y las corrientes de pensamiento como el epicureísmo o el hedonismo abogaban por el placer abiertamente. Y entonces, fíjate que tengo una cita perfecta para la ocasión, de una comedia de Plauto. Dice algo así como: mientras te abstengas de casadas, de viudas, de mujeres buenas o honradas, de jóvenes y de niños libres, y fíjate que pongo énfasis en lo de libres, ama lo que te dé la gana. Eso, la verdad es que nos deja bastante campo de acción, como por ejemplo jirafas o rinocerontes. Pues casi, es que los romanos tenían muy pocos tabús en ese sentido. Fíjate, te voy a decir una cosa que a lo mejor te resulta rara. En la antigua Roma no existía la homosexualidad. Y tampoco existía la heterosexualidad, porque son conceptos modernos que solo podemos aplicar en la actualidad y no podemos aplicar al pasado. Los romanos pues vivían con la sexualidad de forma normal. Por ejemplo, los falos estaban por todas partes porque simbolizaban la abundancia, la felicidad, como ese que tienes ahí, de una panadería de Pompeya. Ves un gran falo y la frase «Hic habitat felicitas», aquí vive la felicidad. Oye, más claro imposible. Pero esto era una panadería. Exacto. Entiendo que hacían panes con forma de... Con forma de círculo. Con forma de círculo normalito. ¿Es verdad que los romanos paseaban en procesión un falo gigantesco? Bueno, si había veneración por él, pues por supuesto era posible. El fastino, ¿no viene de ahí la palabra fascinar? Ahí tienes unos ejemplos de fascinum. El fascinum era ese amuleto que incluso llevaban hasta los niños. Y fíjate, porque los romanos tenían un concepto de la sexualidad, como te estaba diciendo, por supuesto, desde la perspectiva siempre del hombre, en el que el hombre siempre era el dominante, siempre tenía que tener esa relación de poder en la cama, y por eso mismo un hombre libre, para que te hagas una idea, podía tener sexo con su esposa, con una concubina, con una prostituta, con una esclava, con un esclavo, incluso si este esclavo era un niño, porque muchas veces no se consideraba que los esclavos fueran siquiera personas, y nadie se iba a escandalizar. Y de hecho, había muchas veces en las que la mayoría de hombres no tendrían ningún problema en tener una relación sexual con otro hombre, siempre y cuando ese otro hombre fuera tratado como inferior y como pasivo. Ahí está un poco la clave. Estoy entendiendo algo, o sea, de repente la escena de Espartaco, de ¿te gustan los ostras o los caracoles? Por ahí va la por cosa. ahí, ¿no? El esclavo te da un baño y ya pasan cosas. Mira, y fíjate, aquí en la realidad aumentada tenemos el apoditerium, el vestuario de las termas suburbanas de Pompeya. Apoditerium. Eso es, y ahí vemos una serie de escenas, todas ellas sexuales, algunas con posturas muy comunes y muy corrientes, y otras que eran consideradas incluso aberrantes, como por ejemplo la felatio o el cunilingus, que no creo que haga falta ni traducirlo. No es necesario, pero entonces no les gustaba ese, o es que simplemente que por ahí no se podía ir, ¿no? Bueno, había cosas que no te podías rebajar a ese nivel, eso era algo que solo podía hacer una persona inferior, no era una sexualidad normal para los romanos. Pero, como estás viendo, pues ahí está representado, porque incluso en las termas, pues muchas veces eran lugares sociales en los que se practicaba incluso ese sexo. O sea, el género vale, pero determinadas prácticas no. Efectivamente. Y hablando de sexo, ¿sabías que en la antigua Roma y mucho antes ya existían también los métodos anticonceptivos? No lo sabía. Pues mira, te lo muestro en este vídeo y por supuesto le doy paso en latín. Imaginem videte. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? Mío. 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 En efecto,
Los métodos anticonceptivos existen desde la antigüedad. Por ejemplo, en la época del emperador Adriano, un médico llamado Sorano de Éfeso recopiló métodos pioneros para evitar embarazos. Sorano, en su obra Ginecología, recomendaba el uso de una mezcla compuesta por aceite rancio de oliva, miel y bálsamo. Este ungüento debía introducirse en la vagina. También recomendaba otros métodos como utilizar una bola de lana que previamente hubiera sido empapada en vino. Y por si esto fuera poco, otro ingenioso método del bueno de Sorano era saltar hacia atrás 7 veces y estornudar inmediatamente después de mantener relaciones sexuales. Y no dejamos el Imperio Romano porque el naturalista Plinio el Viejo era un firme partidario de los amuletos anticonceptivos. Uno de los más curiosos se fabricaba con una araña envuelta en un pedazo de piel de ciervo. Para que fuera útil se debía colgar al cuello de la mujer antes de salir el sol. En el antiguo Egipto también tenían sus propios métodos para controlar la natalidad. Los papiros de Laun y de Ebers son los primeros textos médicos de los que se tiene noticia y muestran algunos métodos anticonceptivos. Uno de ellos recomendaba la utilización de tampones elaborados con leche agria y excrementos de cocodrilo. También utilizaban ungüentos menos pestilentes como una mezcla de miel y bicarbonato. En el antiguo Egipto incluso utilizaban preservativos hechos con tela. En Europa, durante la Edad Media, los testículos de comadreja eran muy apreciados como herramienta anticonceptiva. Se decortaban y envueltos en piel de ganso se usaban como amuleto. Así que no fue hasta 1843 que dejamos de utilizar pieles de animales y comenzamos a fabricar preservativos de caucho. Y por fin, 77 años después, el látex llegó para revolucionar los métodos anticonceptivos. Y es que ya lo dijo Platón, aprende de los errores de tus padres y usa siempre preservativo. Bueno, puede que no dijera eso, pero vamos, más o menos. Pues como acabamos de ver en el vídeo, los anticonceptivos ya existían desde hace mucho tiempo. Y en Roma tenían que aprender a usarlos desde bien pequeñitos, porque el matrimonio y su edad estaba regulada. Las niñas se podían casar a partir de los 12 años y los niños a partir de los 14. Poco, ¿no? Sí, aunque en la práctica ellas se casaban entre los 15 y los 18 y ellos a partir de los 20, un poquito más mayorcitos ya. Vale, eso es importante. Además, una de las cosas que nos enseñáis los historiadores que es más importante es que no podemos juzgar el pasado desde la perspectiva de nuestro presente. Efectivamente, no hay que caer en el presentismo histórico. Pero si te parece, vamos a hablar de algo que nos resulta bastante más familiar, que es la ceremonia de bodas, los sponsalia. Pues fíjate que la novia era la protagonista indiscutible de la jornada. Un poquito como hoy en día. Igual, también, ¿eh? Efectivamente. Iba vestida con un vestido largo y blanco, pero con zapatos amarillos y con un velo, el flameum, de color anaranjado que parecía casi como si estuviera hecho de fuego. Y luego las mujeres de la familia se reunían con la novia y la peinaban, ojo al dato, con una punta de lanza, y para rizar el rizo ya, la tradición decía que esa punta de lanza tenía que haber sido extraída del cuerpo de un gladiador muerto. Vale, entonces los sponsalia, bueno, se celebraban en esa época que tú, Sí. que tú me habías dicho, y luego supongo que habría un banquete también, Claro, ¿no? hombre, primero vamos a acabar la ceremonia. El novio le pone el anillo a la novia Sí. y se dan la mano, lo que se conocía como la destratum iunctio, la unión de las manos derechas, y Vale. eso sella el enlace. Y además, una vez acabado, efectivamente, iban a la casa de los nuevos novios a celebrar un banquete con la familia, pero era muy importante, y esto te va a sonar, que la novia no pisara el umbral de la puerta, o, todavía peor, que no se tropezara con él. Y entonces fíjate lo que hacían. El novio la cogía en brazos y así evitaban el problema. Creo que esto pues, sigue siendo muy actual. Es una tradición que todavía se conserva. Y fíjate que para acabar con un buen sabor de boca, te voy a decir una frase que lleva escrita en una pared de Pompeya desde hace casi 2000 años. Que viva el que ama, que perezca quien no sabe amar, y 2 veces perezca quien impida el amor. Muchas gracias, Néstor Márquez. Bene vale.